Ahora sí, el tema que hoy vamos a ver se llama Problemas de Salud Pública en México y tiene mucho que ver con la actividad que ya está plasmada en el aula virtual. Antes de que veamos el tema de lleno, quiero que nos queden claras dos definiciones que ya checamos en nuestro glosario, pero que algunos de ustedes no encontraron la definición de la OMS, sino que encontraron alguna otra definición y que no es la que usamos, no es la que utilizamos, no es la correcta que se toma de manera universal. Así que vamos a ver lo siguiente. Salud, la definición nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Su contraparte nos dice que la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por signos y síntomas característicos y que su evolución es más o menos previsible. ¿Cómo lo podemos checar? O sea, ¿cómo podemos nosotros interpretarlo? Pues como si salud fuera una línea recta que se encuentra con sus tres aristas, que es el completo bienestar físico, por un lado, mental por el otro, y social de este lado, y que si se encuentra en un completo bienestar, pues hay salud. Pero si alguna de las tres aristas sufre una alteración o desviación, pues ya tenemos la enfermedad. Estas son unas definiciones que ya tienen muchas décadas que se hicieron, que siguen vigentes, pero que ya tendrían que tener una modificación, puesto que aunque podamos alcanzar un nivel físico, entre comillas, un social también, completo bienestar, mentalmente es difícil que durante todo el día estemos con un completo bienestar y se supone que ya tendríamos enfermedad. Así que alcanzar un 100% de completo bienestar físico, mental y social, a veces no es lo más adecuado. Bueno, no es lo más, no se puede, vaya, no es posible tener un 100% de completo bienestar físico, mental y social. La enfermedad es una alteración o desviación fisiológica del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Las causas generalmente ya son conocidas. La mayoría de las enfermedades ya sabemos por qué se causan. Se encuentra manifestada por signos y síntomas característicos. Eso quiere decir que cada enfermedad tiene signos y síntomas y no tendrían por qué aparecer otros. Si a alguno de ustedes les da varicela, ya sabemos qué signos y síntomas van a tener y no tendría por qué aparecer otro. La evolución es más o menos previsible. Que la evolución ya sea conocida o que más o menos la podamos prever es muy importante para poder incidir en un tratamiento oportuno. Esta definición no entra cuando hay enfermedades de nuevo auge en las que ni siquiera se conoce el agente causal o que no sabemos qué evolución va a tener o que no sabemos tampoco los signos y síntomas que va a tener. Esto pasó a finales del año del 2019 cuando, perdón, a finales del 2018 y principios del 19 cuando no, sí, finales, no, ya ni sé las fechas en que apareció el coronavirus. No, sí fue a finales del 2000, a finales del 2019, principios del 20, que apareció el coronavirus y que no sabíamos qué, qué lo causaba, qué causaba la enfermedad, no sabemos qué signos y síntomas iba a tener y mucho menos la evolución. Pero pasaron unos meses, se estudió la enfermedad y pues ya se pudo saber qué lo causaba y por fin la definición de enfermedad podía entrar también para, para esta nueva enfermedad que surgió. ¿Qué es la salud pública? Si bien la salud pública es un concepto que va cambiando a lo largo de los siglos, de las décadas, y que va a depender mucho de de la época en la que se encuentre la sociedad y de las herramientas que tenga esta misma, podemos tener una definición un poquito extensa, que es la siguiente y que es la que estamos utilizando, que está difícil comprenderla porque son demasiadas palabras, pero que vamos a subrayarlas más, los puntos claves. Salud pública es una práctica social integrada que va a tener como objetivo
y sujeto de estudio la salud de las poblaciones humanas. O sea, aquí ya tenemos dos. Y se le va a considerar como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental mediante los esfuerzos organizados de la comunidad para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Básicamente, la salud pública es una práctica de la sociedad que tiene como objetivo salvaguardar la salud y prevenir las enfermedades, ¿sí? Así que podríamos nosotros definirla como una acción colectiva tanto del Estado como de la sociedad civil encaminada a proteger y mejorar la salud de las personas, teniendo un solo objetivo, que es mejorar la salud de las poblaciones. ¿Cómo va a lograr esto la salud pública? Lo va a hacer gracias a algunas otras disciplinas o ayuda de otras disciplinas que la van a integrar. Vamos a dar un breve ejemplo de algunas. Cuando ustedes a sus hogares van, la INEGI, por ejemplo, los de la INEGI, y les preguntan que quién es el integrante, el jefe de familia, cuántos integrantes viven, de qué están enfermos, etcétera. Eso nos echamos mano de la demografía para para poder adquirir esa información. Posteriormente, en una base de datos se ponen todos estas información para poderla subir a internet y que toda la población tengamos o sepamos o podamos adquirirla o tengamos conocimiento y acceso a ella. Que ustedes tengan y que yo tenga IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o alguna otra eh, derechohabiencia a un servicio de salud público y gratuito, es gracias a las ciencias políticas que las dictaminan o que las apoyan o aprueban. Si encuentran restos humanos, la antropología tiene mucho que ver en esto porque gracias a ciertas características que estudia la antropología vamos a ver en qué época vivieron, qué tipo de raza era esos restos humanos. Si quieren saber exactamente o fue reciente y quieren saber de qué murió, tenemos ahí que apoyarnos de la medicina forense, o si quieren saber a través de los dientes cuánto vivió, nos tenemos que eh, guiar o basar en la odontología forense. Y así, de cada una podría dar algún ejemplo. Existe algo que se llaman determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son circunstancias en las que las personas van a nacer, crecer, vivir, trabajar y envejecer, incluidos en estos determinantes el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de una distribución del poder a nivel, pues, desde mundial hasta el local, y que depende a su vez de las políticas adoptadas. Una circunstancia, un determinante para empezar, es algo que dictamina, como su nombre lo dice ahí implícito, determina si hay o no una adecuada salud, o puede determinar si hay salud o no. Una circunstancia es algo que yo no elegí, que me encontraba en el momento, en la época y los hechos a mi alrededor para que esa circunstancia se diera. Yo no la elegí. Sin embargo, las políticas pueden hacer que esa circunstancia cambie para bien o para mal. Vamos a hacer algunas preguntas. Albarrán Reyes Andrea, por favor, pues, lo que tú creas está bien, aquí estamos todos para ir construyendo el conocimiento. ¿Nos puedes mencionar algún determinante social que tú creas que existe en nuestra población mexicana? Como profe, no entiendo muy bien su pregunta. ¿Me puedes dar un ejemplo de un determinante social que tú creas o sea, dame un ejemplo de un determinante social el que tú creas? ¿Una fiesta podría ser? No, y para eso vamos a recapitular la definición. Un determinante social de la salud es una circunstancia en la que nosotros como una sociedad estamos viviendo, trabajando, en la que crecemos y que puede influir en nuestra salud. O sea, una fiesta sí puede influir, pueden pasar muchas cosas, pero
no es básicamente un determinante social. Mesa, Soria, Eh, un, bueno, un determinante podría ser la economía del país. sí, y uno de los determinantes sociales más importantes. Gracias, Mesa Soria. Vamos a preguntarle a Barranco Cruz. Bueno, ahora vamos a Caleb Gutiérrez. Caleb Gutiérrez, ¿qué opinas de lo que tus compañeras mencionan? ¿Estás de acuerdo? Sí, no, ¿y por qué? ¿O tienes alguna otra opinión? Yo digo que también el estrés en el trabajo o en la escuela puede ser otro determinante en la salud. Sí, también podría ser un poco. Eh, Diana Alanis, Sí, bueno, es Dana. ah, Yo pensaba como a lo mejor situaciones que implican el sedentarismo en la población. sí, también, eso es correcto. Daniel Cruz, Cri, Cri, sí está Daniel Cruz, Profe, mande. ¿puedo participar yo? Sí, pero antes a Enrique Sánchez que ya alzó la manita. Yo pienso que otro determinante social podría ser el desempleo. Sí, y el desempleo me va a llevar pues a no tener ingresos. Y no tener ingresos me va a llevar a que pueda o no pagar un servicio de salud. Muy bien, Enrique. Ahora sí, una compañera quería participar. Sí, es que quería preguntar si un determinante social es que por lo que veo dicen que son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen y viven, o sea, podría ser un niño que vive en la calle. Sí, o sea, el estatus socioeconómico o la situación sí podría ser un determinante social. Hasta aquí vamos a dejar las participaciones. Ahorita abriremos otra ronda. Todo lo que ustedes dijeron tiene razón y se va a ir viendo a lo largo de las diapositivas, pero hay algunas personas que se acercaron a algunos determinantes sociales como más importantes. ¿Por qué es necesario que nos centremos en los determinantes sociales de la salud? Las condiciones sociales en las que en las que una persona vive influyen de sobremanera en sus posibilidades o no de estar sana. Un ejemplo, y yo creo que el más importante, es la pobreza. También la seguridad alimentaria, que es como un derivado de la pobreza, porque si yo soy pobre, también pues, puedo tener inseguridad alimentaria. Y la exclusión y la discriminación sociales por razones de raza, género, religión, nivel socioeconómico, estado en el que vivo, etcétera, por las razones que ustedes gusten. La pobreza, la pobreza tiene mucho que influir, es uno de los principales determinantes de la salud. Vamos a analizar esta imagen, que es una zona básicamente rural y que el, el nivel de socioeconómico que tienen las personas aquí, vamos a decir que es bajo, ¿sí? Que no tienen los suficientes recursos y por lo tanto vamos a analizar su imagen en comparación a alguna persona que vive en la ciudad. Número uno, vamos a ver el tamaño de las casas. Este tamaño de las casas es pequeño, no soy arquitecto, pero si nos ponemos más o menos a ver, pues podría ser unos 10 metros cuadrados máximo y no siempre o casi siempre viven aquí familias, no nada más una persona o una pareja, sino que regularmente viven familias. El hacinamiento es que haya más de 3 personas viviendo en un lugar tan pequeño, así que estas personas cumplen con el requisito y tienen hacinamiento. Hacinamiento es un factor de riesgo para para contagiarse de enfermedades si es que uno de los integrantes de esta familia se contagia. Otro factor de riesgo, aquí esto parece que son baños, quiero pensar que los baños se encuentran afuera, aunque también podría ser un cableado interno de luz, pero yo lo dudo, parece más un baño. Vamos a suponer que es un baño. Y vamos a suponer que algunas personas no tienen baño afuera, sino que tienen baño adentro. Tener un baño adentro en una casa habitación tan pequeña
también es un factor de riesgo para adquirir enfermedades parasitarias o enfermedades gastrointestinales. Vamos a preguntarle a Hernández Soto Cristian, si nos Ajá. puede, según el research que hiciste de las definiciones, ¿nos podrías recordar? Léelo, o sea, ¿no? Si lo tienes a la mano, si lo recuerdas, si no lo puedes leer, no pasa nada. ¿Qué era un factor de riesgo? ¿Cuál era su definición? Ajá. Los factores de riesgo es la circunstancia que una persona, un grupo de personas, se encuentra como asociadas, o no sé. Ajá, como que está expuesto, ajá. Puede ser Expuesto a, a no recuerdo. sí, sí, sí recuerdas, mira, ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, pues a una enfermedad. Ah, exactamente. Por lo Ajá, tanto, ajá. Sí. por lo tanto, Valentina te va a complementar. Valentina Michelle. Sí, factor de riesgo, ¿verdad? Sí, Dice, o bueno, lo que yo investigué es que es algo que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad, alguna exactamente. situación o contexto. Exacto. Un factor de riesgo es aquella situación o circunstancia que me hace más propenso a padecer una enfermedad. Por eso les digo, cuando les menciono que tener un baño en una misma casa habitación tan pequeño es un factor de riesgo. O sea, es una circunstancia que me hace más propenso a alguna enfermedad. Y existen factores de riesgo modificables y no modificables. Por ejemplo, ¿qué tipo de factor sería? ¿Modificable o no modificable? Es modificable. Bueno, pienso. Modificable. Sí, es modificable hasta cierto punto, aunque también es importante que nosotros sepamos que una persona de escasos recursos, o como generalmente le llaman, que no es la palabra correcta, pero que le dicen pobre, una enfermedad de una persona, perdón, de escasos recursos, no siempre se da cuenta de las posibilidades que tiene de cambiar su entorno. ¿Por qué? Porque eh, tener escasos recursos no solamente es una situación eh, propia, sino que es una situación física, es una situación social, histórica, gubernamental en la que hay muchas variantes y muchas veces la persona que vive en esta situación no se da cuenta o no es tan fácil modificar ciertos hábitos porque no conoce otra cosa que no sea este estilo de vida. Así que esa frase que todos conocemos o que hemos escuchado, que el pobre es pobre porque quiere, rompe, o sea, no tiene que, no sirve, no funciona en esos contextos, ¿sale? Si la gente quisiera dejar de ser pobre y pues lo dejaría de ser y ya, o sea, pero no es así de fácil, ¿no? Suena muy absurdo, pero sí, esa es la definición de factor de riesgo, muy bien. Otra cosa que tenemos es este suelo que es terracería y no es cemento, ni carretera, ni nada, pues es tierrita. La tierra cuando se inhala por mucho tiempo puede provocar rinitis o puede provocar algunas infecciones o algunas alergias. Otra cosa que vemos, yo no veo postes y no veo cableados de luz afuera, y México no se caracteriza por tener un cableado interno y mucho menos en un lugar con tan pocos recursos como es este. Por lo tanto, lo más seguro es que no haya luz. Si no hay luz, no hay refrigerador, y si no hay refrigerador, los alimentos se pueden echar a perder más rápido y puede haber infecciones gastrointestinales o intoxicaciones alimentarias. Y hablando de esto, de que se echan a perder los alimentos, tenemos un crossover con el material del que está hecho los muros, que es lámina, y que si no me equivoco es lámina de aluminio. La lámina de aluminio absorbe mucho el calor y en el día ha de ser un calor tremendo, y si no tienen refri, pues
van a tener enfermedades gastrointestinales porque se puede echar a perder la comida rápido. Y si aparte me la paso adentro de mi casa porque afuera está un sol tremendo y aquí tengo sombra, pero hace un calor por dentro del hogar muy fuerte, pues me puedo deshidratar. Y por las noches, ha de ser un buen de frío porque se absorbe el frío y eso me puede hacer propenso a tener enfermedades respiratorias. Esta lámina y esta, o sea, este techo, se ve que son de láminas de aluminio, que no hay tanto problema, pero esta casita pareciera ser que es asfalto, su lámina. Y eso es un factor de riesgo porque con los años va desprendiendo ciertas partículas o químicos que si lo inhalan por mucho tiempo pueden ser cancerígenos o tener enfermedades crónicas relacionadas a aspiración, como algo que se llama neumonitis y que se da con el paso del tiempo. La inseguridad alimentaria es que yo no tenga suficiente variedad, cantidad de alimentos. Nosotros que tenemos ustedes ya van en nivel medio superior, tienen tecnología y ven hablar a personas de salud en el internet y en TikTok, en YouTube y ahí algunos que sí saben, algunos que no, pero escuchan, saben, o sea, saben que los alimentos nos ayudan en una adecuada nutrición y que si yo estoy nutrido puedo tener una mejor salud. Las personas con escasos recursos, algunos sí saben estos principios básicos, algunos no lo saben, pero no importa si lo saben o no, porque el que tengan escasos recursos los va a hacer comprar el alimento para llenarse o para no tener la panza vacía y por lo tanto van a comprar lo más barato y lo más barato son carbohidratos simples como la papa, como el arroz, como los frijoles y como las tortillas, que no tienen nada de malo estos alimentos, todos los consumimos, pero la diferencia es cómo los consumimos. Lo consumimos por raciones. Vamos a suponer que esto es un plato. Una ración de frijoles o de arroz tendría que ser media taza de esas medidoras, o sea, como 50 gramos. Y ponen en la mitad, bueno, eso es lo ideal, ¿no? Sus verduras, etcétera. Por otro lado ponen la proteína, que puede ser pollo, res, pescado o cerdo, o algún producto de origen animal, y una o dos tortillas. Pero aquí no pasa lo mismo. En el ejemplo de los niños no pasa lo mismo porque la gente no tiene para estar comprando tanta variedad, justamente porque hay inseguridad alimentaria y llenan el plato de un solo carbohidrato simple y aparte tortillas. Por ejemplo, este niño parece ser, creo que está comiendo como sopa de papa y solamente pura sopa de papa y punto. Y este niño está comiendo arroz. Ambos son carbohidratos simples que con el tiempo, si solo consumen esto, va a llevar a que ese niño crezca y sea un adulto con obesidad. Y la obesidad con el tiempo me va a llevar a desarrollar enfermedades crónicas. El otro contexto es que no tengan ni siquiera para carbohidratos simples y este niño se ha desnutrido. O sea, físicamente lo vamos a ver como una persona, como un niño delgadito. Cuando sea adolescente va a tener una talla más baja de la que debería de haber tenido. Cuando sea adulto va a tener una estructura ósea y muscular más débil que el resto que sí se nutrió bien. Y cognitivamente, si no hay azúcar y no hay proteínas a nivel cerebral, no va a poner la misma atención que el resto de los compañeros que sí se están nutriendo. Y eso va a ser en un desempeño académico menor. Y así, de unas imágenes podemos sacar miles y miles de contextos. ¿Qué es un problema de salud pública? Un problema de salud pública es una situación que va a afectar negativamente el bienestar de los individuos y de toda la población, o sea que va a influir en toda la población y puede analizarse desde su magnitud o desde su letalidad. Los ejemplos son los determinantes sociales que ya vimos y las enfermedades. Hay enfermedades que sí se dan por determinantes sociales y hay enfermedades que quizás no, pero juntos son un gran problema de salud pública porque están relacionados con la reducción de vida económicamente productiva, dificultando el desarrollo biológico, psicológico y social. Así que la salud pública mucho va a tener que ver también el dinero que se gaste. Los determinantes sociales se encuentran relacionados con las tres principales enfermedades crónicas en el país y que implican una gran pérdida de dinero y de días productivos. Estos son diabetes mellitus, obesidad e hipertensión arterial sistémica, que juntos
se llevan más del 50% del ingreso que destinan para salud en el país, y faltan todavía todas las enfermedades restantes. COVID-19 llegó para ser el principal problema de salud pública a nivel mundial, pero no lo pongo aquí enfrente porque va a llegar el momento, no lo pongo aquí en el número 1, porque llegará el momento en que COVID-19 sus olas se apacigüen y ya no sea un problema de salud pública tan grande como sí lo seguirán siendo estas tres enfermedades a lo largo de las siguientes décadas o el siguiente siglo. Ahorita vamos a ver por qué. El COVID-19 no se ha estudiado completamente porque no ha terminado, no sabemos las pérdidas humanas que va a tener ni económicas, pero el contexto es sumamente devastador porque hasta la fecha ya han se perdido muchos días laborales, muchos días de incapacidad, gastos por hospitalización, ya se perdieron empleos, ya se cerraron negocios y lo más catastrófico es que murió mucha gente que quizás eran el pilar económico de su familia y que ahora esas familias van a tener que mandar a alguien a trabajar. Puede ser la mamá o puede ser los hijos y los hijos pueden dejar de estudiar por trabajar y pueden suceder muchos escenarios. El INEGI en el año 2020 señala que la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte en la población mexicana, con una tasa de mortalidad de 75 personas por cada 100,000 habitantes. Nosotros somos 126 millones más o menos de personas en México. Así que eso quiere decir que hay 750 muertes por cada millón. Así que multipliquen 150 por 126. Al año da una mortalidad muy alta porque la mortalidad de cada país tendría que ser de 0 o lo más cercano a 0. En el 2010, la Secretaría de Salud reporta que tiene un gasto anual de costos directos en la atención de los pacientes diabéticos de más de 450 millones de dólares solamente en el 2010 y solamente de una enfermedad que fue diabetes, sin contar las otras. Esto cuando lo dividieron fue de 2,740 dólares por un paciente al año diabético que no tenía complicaciones y más de 3,500 si el paciente estaba complicado. Eso quiere decir que si multiplicamos 22 por 2,700 dólares, porque 22 está el dólar más o menos, son 60,000 pesos, un poquito más de 60,000 pesos al año de un paciente con diabetes que no tiene complicaciones y más o menos un promedio de 80,000 pesos si el paciente está complicado. Ustedes, todos tenemos un familiar diabético o ya sea cercano o lejano y sabemos que en el IMSS, en el ISSSTE, en el centro de salud les dan la consulta, los estudios y los medicamentos. Pero que ustedes, que su familia o que la mía no desembolsen directamente el dinero, no quiere decir que estos 450 millones de dólares no se gastaron. Este dinero se gastó y lo gastó la Secretaría de Salud. Y eso es una pérdida enorme de dinero para el país, que si no hubiera diabéticos y estos 450 millones de dólares no se hubieran gastado en eso, se hubieran podido invertir en otras cosas como en educación, como en escuelas, como en hospitales, en investigación para algunas otras enfermedades o en pagarle más a sus empleados simplemente. Y esto nos posicionaría como uno de los países pues que tiene un mayor ingreso per cápita o quizás alguna potencia, pero no es así porque tenemos que gastar en diabetes y en otras enfermedades como es la hipertensión arterial sistémica, que es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y renal. Y se constituye como uno de los grandes problemas de salud pública, que si bien no tenemos la cifra exacta de cuánto se gasta, no es muy lejana a lo que se gasta en diabetes. Y la obesidad. Tenemos una alta prevalencia de subnutrición que ha cambiado, como también ha cambiado la demografía o la sociedad, ¿sí? En México, en los últimos años, se han experimentado un aumento en el consumo de los alimentos procesados que contienen mucha grasa, azúcar y sal, y también aumento de la comida rápida o fuera de casa y que tienen muchas bebidas azucaradas. Todo este contexto hace que México ocupe el primer lugar en los países con mayor índice de obesidad en su población tanto infantil como adulta. Y a veces esto de la comida rápida sí es nuestra culpa, pero a veces no tanto porque queremos economizar
¿Y qué sucede? Que si va una familia de 3 personas a la plaza y se compran un Mac Trio, estoy inventando el precio, pero no creo que esté más de 200 pesos un Mac Trio, supongamos que les cuesta 130 y ya les tiene papas, refresco y pues la hamburguesa y con eso ya nos llenamos. Pero también supongamos que se van a lo más sano y quieren comprar algo en Green Grass y se quieren comprar una chapata que cuesta 179 pesos. Y también hay algo con que se tienen que bajar la comida con algo, como decimos, ¿no? Y se quieren comprar un litro de agua que creo que cuesta 58 pesos. Y la ensalada más básica cuesta como 130 pesos. O sea, con lo que comió una persona en Green Grass, comen 3 en McDonald's. Uh-huh. O sea, eso también es culpa de las políticas, de las cadenas restauranteras, porque lo más baratos, como les dije, son los carbohidratos simples y es lo que engorda y es lo que va a causar que México tenga pues más sobrepeso y más obesidad. Pero existen otras enfermedades u otras situaciones que son un problema de salud pública porque generan pérdida de la salud y gastos al país. Uno serían los accidentes y lesiones, que hay de mucho tipo, pero vamos a analizar un accidente. Un accidente, lo más trágico que puede suceder son pérdidas humanas que justamente, vuelvo a repetir, pueden ser el pilar de una familia y ya no lo van a hacer si se mueren. Eso sería lo más trágico y que esperamos que nunca pase. Pero si solamente se lesionan, tienen esguinces o fracturas, tienen que ir a dar al hospital, les tienen que dar medicamentos, si es incapacidad, cirugías o férulas, reposo, van a tener que dejar de ir al trabajo, les van a pagar menos porque dejan de ir. Esos gastos de cirugía, de hospitalización, quizás no va a ser por su cuenta, pero la institución sí los tiene que desembolsar. Supongamos que no les pasó nada, pues tienen que pagar las abolladuras de los coches o tienen que pagar el deducible del seguro y eso no hubiera sucedido si no hubieran accidentados. Otra cosa es que también afectan a los transeúntes y el tráfico, se genera tráfico. Si se genera tráfico, las personas pueden llegar tarde a su trabajo y si llegan, y diario hay accidentes aquí en la Ciudad de México, como sabemos. Si alguien llega tarde a su trabajo más de 3 veces en un mes, les descuentan los bonos de puntualidad. Un bono de puntualidad va de 500 a 1000 pesos en promedio al mes. Eso quiere decir que al final del mes yo tengo 1000 pesos menos o más y que ya no voy a poder invertirlos en mi despensa o en el material para que le pidan en la escuela al hijo o muchas cosas. Otro escenario es que el que haya accidentes genera tráfico y como repito, diario hay accidentes aquí en la Ciudad de México, por lo tanto diario hay tráfico y diario tengo que gastar quizás un litro extra de gasolina para llegar a mi destino cuando si no hubiera tráfico no lo hubiera gastado. Multipliquen ese litro de gasolina por 30, por 12, por 30 días, por 12 meses, por 22 pesos que está más o menos el litro de gasolina. Es dinero anual que no tendría que haber gastado si no hubiera habido estos accidentes. Las infecciones, y así de una imagen podemos sacar muchos contextos. Las infecciones respiratorias agudas también son un gran problema de salud pública, principal en los menores de 5 años y en mayores de 60, porque les causa en algunos la muerte. El cáncer, la radioterapia, quimioterapia y cirugía es muy caro y gasta mucho dinero. Afortunadamente no lo gasta la población directamente porque existen instituciones y fundaciones que solventan estos gastos y también de los mismos impuestos, pero sí lo gasta la institución o la fundación, o sea, al final alguien sí desembolsó ese dinero. Las infecciones de transmisión sexual casi no se mencionan, pero son un gran problema de salud pública, puesto que aunque es barato curar sífilis, gonorrea, clamidia, candidiasis y algunas otras, existen 3 enfermedades que su tratamiento es muy caro. Número 1, VIH. Número 2, virus de la hepatitis C. Y número 3, si está complicado, virus de papiloma humano. Estos dos simplemente generan un tratamiento mensual, tratamiento y control mensual que va de los 15,000 a los 30,000 pesos en promedio. Vean, es incluso más que diabetes, solo que como existe mayor población de diabéticos que de infectados de VIH o de virus de hepatitis C, pues no es suficiente este gasto como para alcanzar los 450 millones de dólares, pero sí se hace un gran gasto. Si la persona no tuviera afortunadamente IMSS, ISSSTE o Seguro Popular,
tendría que desembolsar este gasto por sí sola y seguramente pues en una población promedio no se podría y esa persona se moriría de complicaciones. Todos estos, entre otros, son problemas de salud pública, pues generan gastos, días de incapacidad, entre otras cosas. Según me voy a ir un poco rápido porque nos quedan 8 minutos nada más. Según la OCDE, que acá están las siglas para que lo lean, el mayor porcentaje de gasto de bolsillo en salud lo tiene México, y un gasto de bolsillo es dinero que la familia tiene que solventar sin ayuda de ninguna institución. O sea que un gasto de bolsillo en enfermedades crónicas me puede condicionar pobreza a una familia, porque si se enferman de gripa o les da diarrea, pues con 300 pesos o menos se curaron y no les va a hacer pobres, pero una enfermedad crónica como diabetes, que les cuesta 60,000 pesos al año, o hepatitis C, que les cuesta de 15,000 a 30,000 pesos mensuales, pues no va a ser no lo va a poder solventar una familia promedio, y todos aquí en México, a menos de que seamos nietos de Carlos Slim, pues somos una familia promedio, así que no podríamos solventar un gasto tan excesivo. Y eso nos llevaría pues a la pobreza, ya que el mexicano es el que mayor gasto de bolsillo tiene a nivel mundial, y conforme nosotros más gastamos de nuestro bolsillo, el presupuesto de la Secretaría de Salud va disminuyendo. México está al borde de una crisis de salud pública. ¿Por qué? Por una epidemia de obesidad, que para el 2030 el 40% de los mexicanos vamos, espero que no, a padecer obesidad. Y la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades crónicas. Así que pues va a haber un resto de enfermedades crónicas también. Las enfermedades crónicas en México representan 7 de cada 10 muertes principales en nuestro país. Las dos principales, diabetes y enfermedades del corazón. O sea que si no hubiera enfermedades crónicas, estas 7 muertes no existieran. Pero ¿por qué decimos que para el 2030, al principio de la década de los 20 en adelante, la población mexicana tenía una pirámide poblacional que supongamos que es este triángulo? Al principio había muchos niños porque las parejas tenían demasiados, supongamos que dice niños, porque tenía demasiadas hijos por pareja, tenían 10, 15 hijos, mínimo 8, 6, y pues había muchos niños. Y pocos adultos porque no había una esperanza de vida tan elevada, porque la ciencia todavía no avanzaba tanto, no había vacunas, no había cirugías, no había medicamentos, les picaba un animal o un alacrán y se morían, les daba diarrea y se morían de deshidratación, se agarraban a machetazos o a plumazos en el polvo y se morían. El punto es que había pocos adultos. Pero conforme fue avanzando la ciencia, la calidad de vida y la esperanza de vida aumentó, y todos estos niños que en un principio fueron creciendo hasta que se posicionaron en la base invertida de mi población, y por lo tanto yo para el 2030 o más voy a tener demasiados adultos mayores y poquitos niños, porque las parejas decidieron ya no reproducirse. Así que todos estos niños que están aquí van a ser los niños adultos que van a encontrarse acá, y que para el 2030 van a estar obesos y seguramente para el 2060 con enfermedades crónicas. Así que tenemos que incidir aquí en los niños para que cuando crezcan no, pues no sean enfermos. O sea, ustedes entran aquí en la población adolescente. Tenemos como datos que los pacientes no tienen indicadores para saber qué servicios de salud son los mejores, o ni siquiera saben si su hospital está cerca o no, ni saben de qué se trata el hospital. Los pacientes no saben si su médico se trata o se basa en evidencia científica en vez de la experiencia. El gasto de bolsillo en enfermedades crónicas puede condicionar a una familia mexicana a ser pobre o caer en la pobreza, y tener diabetes sin cobertura efectiva condiciona a una familia mexicana a caer en la pobreza. Hay cosas que tenemos que mejorar, y el derecho de la salud no tendría que ser condicionado al nivel de ingreso. Sin embargo, una familia rica es más probable que se cure de alguna enfermedad o que se la trate a que una persona pues no tenga recursos. La cobertura médica tendría que ser universal y efectiva. Por constitución se supone que todos tenemos derecho a la salud, pero sabemos que no es así de efectiva, pues hay poblaciones que su hospital más cercano se encuentra a 4 horas en caballo o en coche, y bueno, pues no alcanzan a llegar. Se tienen que crear métricas de calidad en los servicios de salud, porque todos sabemos que sí te atienden en el IMSS, ISSSTE, pero te pueden atender de una manera
quizás menos amable o más lenta que en un lugar privado. Y no es culpa de ellos, sino que hay veces que no hay suficiente personal y prefieren dedicarse a primero checar a los pacientes que realmente llevan una urgencia médica grave, sino que también la culpa a veces es de las políticas porque nos tienen que, ya ingresan mucho dinero, ya dan mucho dinero para nuestro sistema de salud, pero podrían invertir un poco más en la prevención para que así, si tú inviertes en prevención, te sale más barato que curar enfermedades. Un ejemplo con los preservativos. A la Secretaría de Salud, si les ha de costar un peso o unos 50 crear o comprar un preservativo, y es más fácil que lo den a toda la población a que tengan que pagar. Es más fácil hacer o pagar 120 millones de preservativos a que tengan que pagar 30,000 o 15,000 pesos mensuales en pacientes con BPH, con VIH y con virus de la hepatitis C. Pero no toda la culpa es de las políticas, sino que nosotros como sociedad tenemos que educarnos en salud para saber y hacernos responsables de la misma y a futuro tener una mejor calidad en salud. Aquí es durante este ciclo escolar voy a tratar de incidir y juntos crear un conocimiento con respecto a prevención y educación para la salud. Estas son las fuentes de bibliografía consultada. La presentación va a estar al final del día viernes o sábado, bueno, al final de hoy o mañana. Nunca la voy a subir antes porque si no el resto de los compañeros pues ya no entraría a la clase y ese no es el punto. Nos queda un minuto para dudas. Si no tienen clase a la 1:40 exacto, pueden hacer preguntas. Si sí tienen clase, gracias a todos y ya pueden desconectarse para que vayan a su clase porque pues no pueden llegar tarde. Oiga, profe, yo sí tengo una duda. Dinos. En la tarea tenemos que poner el material de consulta, o sea, las fuentes de donde estemos sacando pues todo. No, a menos que yo se lo solicite. Si yo en las indicaciones les pongo, pon bibliografía, pues sí pongan, pero si no, no es necesario. Ok, profe, gracias. Sí. Profesor, Sí. ¿las preguntas que están en la tarea también se tienen que responder o solo las tablas? A ver, espérame, déjame detener mi grabación.